Con ustedes, el profesor Luis Palau, con la clase Integridad en el Liderazgo. Ahora, hermanos, en esta sesión pensé que debiéramos ir a un pasaje favorito mío en Juan capítulo 14 y ver algo de estímulo para vosotros como siervos y siervas de Dios aquí en la República Oriental del Uruguay en estos días. Antes de leer el pasaje, yo venía recordando en estos días, al volver al Cono Sur, pienso más claro dónde nací, en mi juventud, etcétera, dónde comencé. Y la otra semana pasada estaba con mi hermano Jorge, estábamos comiendo juntos hace 2 domingos, y veníamos pensando, cuando en casa y en nuestra iglesia en Córdoba, en Argentina, nos reunimos los jóvenes en el fondo, en el patio de la casa, muchas veces los domingos de la noche, después del culto, iban a nuestra casa o a alguna otra casa. Y un domingo me acuerdo que estaban muchos de los jóvenes en el patio de nuestra casa. Mi madre era viuda ya muchos años. Y estábamos cantando un himno que ya es de los viejos, que le tengo que decir a Marcos Witt que le ponga una musiquita más alegre para reavivarlo, ¿no? Porque para mí la música me echa a llorar cuando lo canto, pero yo sé que para esta generación hay que darle un poco de bombo y un poco de ritmo, porque si no se nos echan a dormir los jóvenes, ¿no? Pero lo interesante que está pasando con la alabanza, me han dicho que Marcos Witt ha estado por acá, ¿verdad? Y que ha sido de mucha bendición. Yo estuve con él en México en agosto, predicando, y él estaba enseñando la adoración y me gocé tanto. Es un varón de Dios realmente santo, de una mujer, una familia recta, santos, gozosos, pero de la palabra. Y él nos decía, cenando con su mujer y 2 o 3 amigos, que el padre de él, que fue misionero y es misionero americano en México, que les enseñó la seriedad de la palabra de Dios y que es la roca que nos mantiene sólidos en el caminar con el Señor. Y pero es un himno viejo que pocos de ustedes lo conocerán, pero cada vez que hasta cito las palabras, yo no sé cantar, así que lo canto en mi cabeza, porque si no me corren hasta mi señora, o cuando estoy solo en el coche puedo cantar. Pero dice así: de ovejas cuantas vagan, del redil muy lejos van, en la montaña triste con frío y hambre están, o en tenebroso bosque, en medio del zarzal, o en peña peligrosa, expuestas a gran mal. Y el coro dice: vayamos a buscarlas en el nombre del Señor, y gran gozo habrá para quien podrá atraerlas al Señor. El segundo verso dice: oh, ¿quién irá a buscarlas? ¿Quién por la compasión de Dios irá a buscarlas do están en perdición? ¿Quién se dará molestias? ¿Quién sufrirá dolor por gozo de encontrarlas y traerlas al pastor? Vayamos a buscarlas en el nombre del Señor, y gran gozo habrá para quien podrá atraerlas al Señor. Y luego termina, perdón, en la última frase, dice: felices nos haría el así poder hablar, pastor, hemos salido tus ovejas a buscar, y lejos las hallamos, después de pruebas 1000, y aquí te las traemos a que estén en tu redil. Este año estuve en el Pacífico del Sur, en una isla que se llama Guam, que hubo muchas batallas en la Segunda Guerra Mundial. Y en otra serie de islas, escuchen bien, la República de Palau. Tengo república propia. Ojalá. Son de las islas más bellas del mundo, las aguas más puras del universo, y peces de a miles de colores. Es un sueño. Pero es la república más chica del mundo. Y estuvimos allí porque con el nombre Palau, ¿cómo no iba a ir, no? Y todos, no hay ni un solo Palau en las islas de Palau. Y todo el mundo, desde el presidente, el vice, todo el mundo me decía: ¿de dónde sacó usted ese nombre, Palau, no? Y es de España, por supuesto. Es catalán y quiere decir palacio. Pero estábamos ahí en el medio del Pacífico Sur, a horas y horas de las Filipinas, horas de las islas de Hawái, en el medio de allí. Y me estaba sentado en el café del hotel viendo el mar
y pensando, esta es una islita chiquita, aquí estamos en el medio del Pacífico. Y pensé en la frase aquella, porque cuando tenía como 17 y 18 años, esa noche allí en el patio de la casa de mi madre, me eché a llorar mientras los muchachos cantaban este himno con el acordeón o la guitarra o lo que fuera. Y yo sentí cuando decía, ¿quién irá a buscarlas? Yo dije en mi corazón, yo voy a ir a buscarlas. Entre otros, por supuesto. Y a veces cuando uno está predicando y ve una multitud que viene, o unos poquitos que se entregan al Señor, qué gozo. Muchas veces yo digo la frase de este himno, Señor, hemos venido a buscarlas después de pruebas mil y aquí te las traemos para que estén en tu redil. Hermanos, es un gozo y un honor ser ministros de la palabra de Dios. Y aunque a veces las luchas son grandes, no nos engañemos. Y ni los creyentes a veces entienden la lucha que es para un pastor, para su mujer y sus hijos, pastorear la grey del Señor. La Biblia dice en el apóstol Pedro bien claramente que pastoreemos la grey del Señor, porque Él la compró con su propia sangre. En Hechos capítulo 20 era el apóstol Pablo, hablándole a los ancianos de Éfeso, cuando los hizo venir a la costa, a la playa, para no tener que ir a la ciudad. Y los hizo venir y les dio aquel mensaje que es, el capítulo 20 es para nosotros, los que estamos de lleno solamente en la predicación, la enseñanza y el pastorado de la grey. ¡Qué ánimo nos da! Y hermanos queridos, yo quisiera que en Juan 14 leamos. He tenido que escoger lo que debo decir en el tiempo que queda, porque se me pasó un poquito la mano en la primera sesión, ¿cómo? El primer segmento. Juan 14, versículos 11 al 15. El Señor está hablando en el aposento alto, pocas horas antes que lo traicione Judas Iscariote y que lo tomen preso ya para crucificarlo. Y dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, yo creo que este pasaje puede ser de mucho ánimo para cada uno de ustedes y para mí, amados compañeros, en la obra del Evangelio. Primeramente, el Señor nos está hablando en el versículo 12 de una gran visión de lo que el Señor quiere que pensemos ante los ojos del Señor. Noten lo que dice el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora el Señor está hablando a todos los discípulos. Les está hablando por lo menos a los 12. Quizás había algunos más, menos Judas, que casi seguro que ya no estaba con él en ese momento. Y el Señor les da un desafío y les da una gran visión. Les dice, todo aquel que continúa creyendo en mí, porque en el griego es tiempo presente y constante. Dice, el que continúa creyendo en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y amados hermanos, los que estamos en la obra ya varios años, los jóvenes también, pero los que ya tienen varios años, hay el riesgo de perder esa confianza en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. No es que uno desconfíe de la palabra, pero al pasar los años, hay gente que se vuelve atrás, hay líderes que desaparecen, hay gente que viene y luego se enfría, y hay la tendencia y el riesgo de perder esa frescura de la fe, y que nosotros, a pesar de lo que hagan los demás, el Señor nos exhorta de que continuemos en forma creciente creyendo en Él. Yo tengo tanto que agradecer al Señor por mi madre.
Cuando le hice lo que le dije a las esposas de pastores, una hermana me dice, le voy a dar a mi marido. Ya le he dado, pero ahora le voy a dar doble. Yo dije, no, doble no te dije que le des, solamente que lo piques de vez en cuando. Pero Juan Wesley, aquel gran siervo de Dios de hace 250 años, él dijo en una ocasión, y Dios lo usó a él y a su hermano Carlos y a un compañero que se llamaba Jorge Whitfield y varios amigos más cuyos nombres no son muy conocidos, que echaron llama a Inglaterra. Inglaterra es un país pequeño, igual que el Uruguay, mucho más población, por cierto. En Inglaterra hay 55 millones en Inglaterra propio, hay otros 5 millones en Escocia, etc. Pero geográficamente Inglaterra es un país muy parecido al Uruguay. Y de muchachos, Juan Wesley, su hermano Carlos y Guillermo Whitfield, no Guillermo, ¿cómo era? Jorge, Guillermo es otro. Jorge Whitfield, oraron, hicieron ante el Señor una declaración y dijeron, queremos reavivar la nación, especialmente la iglesia, y desparramar santidad bíblica a través de la patria. Qué preciosa, ¿verdad? Reavivar la nación, especialmente la iglesia. Incluso usó dos palabras. En algunas ocasiones decía reavivar y el otro día me encontré en una de sus biografías que usó la frase reformar. Misma diferencia. Reavivar y reformar viene a ser lo mismo. Reavivar es el proceso, renovar es el fruto. Reformar es el fruto. Entonces dice, especialmente la iglesia, y desparramar santidad bíblica a través de la patria, de la nación. Y luego lo que me gustó tanto de Wesley, él dijo en cierta ocasión, yo he aprendido más de Dios por medio de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Y le gustaba decir eso. Y él, cuando su padre era un caso raro, su padre era pastor, pero un caso raro, no vamos a entrar en detalles ahora, pero la madre de Juan Wesley crió 17 hijos, 17, y cuando él tenía problemas, aun cuando ya era un hombre de cierta edad, le escribía a su mamá o la iba a visitar y le pedía consejo de su madre. Y yo pensé, necesitamos mujeres de ese tipo hoy como nunca antes. Mujeres que son tan conocedoras de Dios y de la palabra de Dios, que en la casa los hijos puedan decir, yo aprendí más de Dios por medio de mi madre que todos los teólogos de Inglaterra. Y qué bonito los que hemos sido bendecidos con madres de esa clase, que son cariñosas y tiernas y buenas y lindas como es una madre, pero que conocen a Dios y que toman a sus muchachos y que les implantan la verdad de Dios por su manera de ser, por sus oraciones, por la enseñanza, porque la madre los tiene a los hijos y le planta y le planta y le planta. Yo miro a mis 4 hijos que el Señor ha bendecido ahora. Uno de ellos se apartó por un tiempo, Andrés. Tengo permiso de contar sus escapadas, no todos los detalles, pero tengo derecho de contar. Y por varios años Andrés se alejó. Él nunca negó el evangelio, nunca se burló del Señor, e incluso a veces a trompadas defendía el evangelio, muy espiritual no era. Pero él decía en la universidad, cuando se ponía a pelear con los muchachos, decía, el evangelio es la verdad, yo no soy ningún ejemplo, pero es la verdad, y dale, dale. Una vez en Inglaterra, estábamos en una campaña en Londres, esto es interesante, se lo dije a los ingleses el otro día y no se rieron mucho, pero estábamos en una campaña en Inglaterra, porque acabo de venir de otra, en Londres, duró 15 semanas. Hermano, esos son campañas, hermano, Estas cosas de 4 días es un mosquito picando un elefante. 15 semanas es campaña. Estábamos ahí y interrumpen el medio del culto en una cancha que se llama QPR, Queen's Park Rangers Football Stadium. Estamos en el estadio lleno y aparecen unos estos que defienden a los animales, de los derechos de los animales, ustedes los tendrán por acá, ¿no? Los perros, las ballenas, a todo el mundo. Y interrumpen el culto, uno medio desnudo,
las chicas con banderines, gritando, estábamos alabando al Señor. Y mi hijo Andrés estaba en la plataforma, con una bala se bajó y se fue corriendo y lo tacleó al líder, se le zambulló. Qué bárbaro. Y me hizo quedar mal, pero me quedé contento de que defienda el evangelio, aunque sea tacleando. Y el hermano policía que estaba detrás de mí también se bajó y se lanzó sobre uno de ellos ya fuera del estadio. Después le fue a pedir disculpas y el muchacho se convirtió 2 noches después. Pero de los 4 muchachos ahora, Andrés volvió a Cristo o se convirtió, porque mi señora decía, si tiene alas como pájaro, si vuela como pájaro, si hace sonido de pájaro, es pájaro. Y no podemos decir que Andrés es cristiano si se comporta como mundano. Pero en una campaña que tuvimos en Jamaica, él vino, le trabajamos la moral para que venga, le gusta pescar. Y le dijimos, mira, hay un señor judío, cristiano, pero judío, que tiene un yate bárbaro, te va a llevar a pescar, porque le gusta pescar pescados de mar, ¿no? De océano. Y Andrés sabía que no era que lo queríamos que venga a pescar, lo queríamos pescar a él, porque tonto no es, ¿eh? Se creó en casa de evangelista, no es ningún tonto, pero el Señor le estaba trabajando sin que nosotros supiéramos y se vino Andrés. Y sí, el hermano Robert Levy se llama, lo llevó a pescar y qué sé yo, pero todas las noches volvía y escuchaba el mensaje. Y la última noche, a último minuto, le pedimos al Señor, judío cristiano, que dé su testimonio. Y yo cambié de mensaje. Generalmente la última noche predico del cielo, pero se me ocurrió que el Señor quería que predique del joven rico. Y estoy preparando el mensaje a último segundo ahí en la plataforma, y este señor Libby está dando su testimonio. Y me lo puse a escuchar. Y yo dije, qué aburrido que está este testimonio. Porque parece un hombre bueno que fue a la escuela dominical, que nunca estuvo en drogas, nunca se emborrachaba. Esos testimonios que uno dice, no son de aquellos que mataron a la suegra y qué sé yo. Dice, hay que hacerle película a porque mató a la suegra. Era un borracho drogado. Y mucha gente dice, qué lástima que no me porté mal, porque si me hubiera portado mal sería famoso ahora, ¿no es cierto? Hoy en día parece que los famosos son todos los sinvergüenzas convertidos, ¿no? Y a los demás que he seguido gente buena nadie les hace bombo. Pero de todos modos, termina su testimonio, me pongo a predicar. Era un estadio lleno de 60.000, yo ni sabía dónde estaba Andrés. Esa noche con Patricia estábamos empaquetando la maleta, la cerramos, ya apagamos la luz y de repente toca la puerta del hotel, entra Andrés, que es un muchacho alto, salta en la cama, dice, papá, mamá, he vuelto al Señor, he vuelto a la casa, he vuelto al Señor. Qué fenomenal. Y ver el cambio de este muchacho. Pero él, cuando cuenta su testimonio, se echa a llorar, porque, como dice la Biblia, el que es perdonado mucho, ama mucho. Bueno, Andrés se siente el pecador más perdido del mundo. Yo creo que no fue para tanto, pero no quiero ni saber. Que no nos cuente, no queremos saber detalles. Pero él ahora se casó con la hija de Libby. Es una chica fabulosa. Fue a estudiar la palabra y cómo ama al Señor Jesucristo. Y los 4 muchachos, 3 de ellos trabajan en el equipo, incluso Andrés. Pero yo creo que es porque mi señora, porque yo siempre viajando por el mundo, traté de dar buen ejemplo, pero que ir y venir, era una sombra que aparecía y desaparecía como el sol, ¿no? Pero mi señora vivió, los enseñó, y estos muchachos están consagrados al Señor Jesús. Y hermanos queridos, creo que el Señor acá nos está llamando a la fidelidad. Hermanos, uno de los errores grandes que estamos haciendo en estos días en el mundo cristiano, y creo que por eso a menudo ocurren cosas que Dios interviene, es que creemos que solamente los grandes números y el mucho dinero es señal de la bendición de Dios. La señal de la bendición de Dios es que somos fieles a la palabra de Dios. La Biblia dice, sé fiel hasta, y yo te daré. No dice, sé grandioso hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No dice, sé rico hasta la muerte. Ahora, el Señor bendice. En el caso mío, me bendice muchas veces con multitudes. Pero hermano, eso no tiene nada que ver. Eso es porque el Señor lo ha querido.
Y el gran error, yo me acuerdo una vez estaba corto de dinero. Estábamos con este mismo hermano que me habló de Moisés y la zarza ardiendo. Y como es un hermano mayor, yo le dije, hermano Tomás, yo no entiendo por qué el Señor me tiene tan apretado siempre. Billy Graham, $100 millones. Y yo apenas, hermano, no puedo. Y hay otros predicadores que parece que les sobra el dinero. Van en aviones cargados de equipos y qué sé yo. Y yo como un pordiosero espiritual con poco dinero. Y no tanto, para tanto, pero digo. Y me dice el hermano, dice, mira Luis, si tener mucho dinero es señal de la bendición de Dios, ¿cómo ha bendecido Dios a la mafia, Ay, caramba, qué lección que me dio el Señor. Sí, tener dinero puede ser que es señal de bendición, pero no es automáticamente. Qué bendecido que es el hermano, está lleno de dinero. No, hermano, porque la mafia tiene dinero porque saben sinvergüenzamente robar dinero a la gente. Usted puede tener dinero porque sabe manipular a la gente, o lo sabe asustar, o le sabe trabajar la moral a las viejitas que se creen que se van a sanar o algo si da más billetes. Hay un señor en la India, para alejarnos de Argentina y de Uruguay, un señor en la India que descarado, en el nombre de Cristo, en un país hindú, hermanos, duele pensar, hay tan pocos cristianos, de 1.000 millones de hindúes, habrá 3 millones de cristianos verdaderos en la India. Y este señor anda en la televisión en la India y le dice a la gente, si manda 1.000 rupías, tus hijos terminan la universidad. Si mandan 500, termina la secundaria y chao. Si manda 300, la primaria. Y si manda menos, apenas va a terminar. Así, hermano, el descaro en el nombre del cristianismo, hermano. Ahora, él vive en una mansión. Lo fui a visitar para ver si era cierto y era cierto. Y es una gente muy linda, pero engatusando a la gente. Y por otro lado, las multitudes es lo mismo. Si tener grandes multitudes es señal de que es un hombre ungido más que los demás, entonces, ¿cómo se llama el grupo inglés aquel? Mick Jagger, ¿cómo se llama el nombre de él? Rolling Stones. Entonces, qué bendecidos por Dios que son los Rolling Stones, porque llenan estadios enseguida. Y además la gente paga $60 para entrar a verlos. Sí, multitudes puede ser señal de bendición de Dios y puede ser que no tiene nada que ver con nada. Y hermanos queridos, ustedes que son fieles, que han seguido al Señor Jesús fielmente, que caminan en la luz con Dios, que proclaman el glorioso evangelio de Jesucristo, que no dejen que nadie le desanime, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿qué dice aquí el Señor? Le está hablando a todo el cuerpo de Cristo. Y dice, ustedes harán mayores obras que yo, porque yo voy al Padre. ¿De qué está hablando? Está hablando de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene sobre el cuerpo de Cristo. Y entonces, como cuerpo de Cristo, como un hombre en Cristo, como un solo cuerpo, hacemos obras mayores que las que hizo el mismo Señor Jesús en su día, porque la unción del Espíritu es sobre el cuerpo de Cristo. Y hermanos queridos, qué gozo da ver tantas iglesias que están trabajando unidas, porque se acuerdan Juan 17, donde dice el Señor Jesús, Padre, tú en mí y yo en ellos, para que sean consumadamente una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que vamos a ver aún más gente que va a creer en el Uruguay y se va a comprometer con el Señor Jesús a medida que ustedes, amados hermanos, como líderes de la obra, trabajan en forma unida. Yo he oído tan buen testimonio del hermano Pedro Lapayán, el pastor acá, que predica la palabra y que los hermanos le confían y que trabajan unidos, y eso que es uruguayo, y la Biblia dice que no hay profeta sin honra sino en su tierra. Es difícil conseguir que lo honre su propio país, su propia tierra, su propio pueblo. Qué bueno que este muchacho, que ya no es tan jovencito, que tiene 40 años, qué bueno que ustedes lo aman y lo respetan y que se reúnen y trabajan juntos cuando él predica la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que en cada país el Señor tiene hermanos y hermanas,
pero sobre todo, hermanos, que tienen el don de evangelista por el Espíritu Santo de Dios. Y que con ese don, si nosotros con humildad y sinceridad apoyamos cuando ellos son guiados por Dios a venir a esta ciudad o aquella ciudad, o aún aquí en Montevideo, que se entreguen de lleno a apoyar a un hermano así, trabajar juntos para honrar el nombre del Señor Jesús. A mí me parece que en Uruguay, con la gracia de Dios, este hermano, porque lo conozco, hablo con confianza, pero puede haber otros que yo no conozco todavía o que están surgiendo. Amados hermanos, en cada país el Señor levanta dentro de su pueblo aquellos que hablan en el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia, y que le tenemos confianza y lo apoyamos y oramos y lo amamos y lo respetamos. Entonces, para que el Uruguay oiga la voz de Dios por medio del pueblo de Dios uruguayo. Es cierto que el Señor usa extranjeros, cómo no. Yo honro a los misioneros. Mi padre está en el cielo por los misioneros, mi madre, mi abuelita, toda mi familia, mis hermanitas y yo, todos somos creyentes porque los misioneros nos trajeron la palabra. Y de vez en cuando un extranjero, por su voz novedosa, por su estilo distinto, Dios lo usa. Pero normalmente el Señor quiere usar dentro del país a los hombres y las mujeres de ese país, del cuerpo de Cristo allí. Y hermanos queridos uruguayos, yo creo que el Señor nos está llamando a que así sea, que el Señor levante de aquí en Uruguay hombres y mujeres, y que los que somos mayores, ustedes hermanos de cierta edad, que apoyen, que disipulen, que estimulen a los muchachos jóvenes. Ahora que me estoy poniendo ya mayor, estamos empezando, y lo vamos a hacer en el Cono Sur un día de estos. Pensamos que lo haríamos en esta campaña, pero se nos fue el tiempo un poco, de reunir a jóvenes que las iglesias dicen, este tiene don de evangelista, no hay duda que sí. Entonces, reunirnos, darles ideas, conceptos, estímulo, a abrirles puertas en lo posible para que puedan ejercer el don de evangelista. Y hermanos, ustedes que tienen el don del pastorado o de la enseñanza, no olvidemos que el equipo directriz de la obra del Señor son los 5 mencionados en Efesios 4, y que en medio de todo esto está el don de evangelista. A menudo los evangelistas los ignoramos, los aplastamos, los empujamos a un rincón. Amados hermanos, si los discipulamos bien a los evangelistas, les vamos a enseñar a que respeten al pastorado, que respeten a los ancianos y diáconos de la iglesia, que trabajen por amor a la iglesia y no en contraste o en conflicto con la iglesia. Lo que ha pasado históricamente, y yo por mis estudios de historia le echo la culpa a Jorge Whitefield, dicho sea de paso. Jorge Whitefield, aunque fue un gran evangelista, lo corrieron de su denominación, que era la anglicana, que se le dice episcopal en ciertos países, creo que anglicana acá casi no hay. Pero la iglesia anglicana le cerró la puerta a Jorge Whitefield, a Juan Wesley y a su hermano Carlos, porque no les gustaba, estaban dormida la iglesia, que empezó a predicar el nuevo nacimiento. Entonces les cerraron la puerta. Y eran muchachos más o menos jóvenes. Entonces se acaloraron como buenos evangelistas, y Juan Wesley le cerraron la puerta de la iglesia que yo fui a visitar el mes pasado, y se paró en la tumba donde está enterrado su abuelo. Yo me paré para sacarme una foto. Él se paró y le predicó como a 20,000 personas, y ahí está el campo, todavía existe, donde se reunió la gente. Y de ahí se enojaron estos muchachos y empezaron a salir a los mineros pobres, a los pueblos, a predicar sin pedir permiso. En aquel tiempo cada pastor tenía su sector de la ciudad, y usted no podía irse de su parroquia a la parroquia vecina sin permiso del obispo o del pastor de esa parroquia. Entonces Juan Wesley, Carlos Wesley, ¿se acuerdan la frase famosa, algunos de ustedes, que dijo, el mundo es mi parroquia? Era un grito de desafío. Bueno, y lo que pasó fue que Jorge Whitefield venía a los Estados Unidos cuando recién empezaba Estados Unidos, y le empezaba a dar contra los pastores. Claro, la gente rebelde, la gente que no camina con Dios, le gusta cuando le dan palo a los pastores, ¿no es cierto? Dale duro, son unos vivos, viven de la gente pobre. Y entonces venía Jorge Whitefield
Y como no había radio, televisión ni prensa, para hacerse popular y para hacer fama, iba a la plaza y dale contra los pastores. Y toda la chusma, sí, son sinvergüenzas, son sanguijuelas, le roban a la vieja para vivir ellos bien. Y entonces, dale y dale Jorge Whitfield. Y el público, dale, Whitfield es un campeón. Claro, él después predicaba el evangelio, predicaba el nuevo nacimiento y qué sé yo. Pero mientras tanto los palos estaban dados. Y el pastor quizá no grite tanto como el evangelista, pero dice, vení para acá de nuevo a ver qué va a pasar acá. Porque no es justo atacar. Y entonces lo que ocurre generalmente, los que lo observaban, los muchachos que lo miraban a Jorge Whitfield empezaron a pensar, así se hace uno famoso, darle palos a los pastores. Entonces los seguidores de Whitfield empezaban a dar palos todavía más. Y había unos hermanos que se llamaban Tennant y ellos iban por todos lados diciendo cualquier cosa. Y se volvió como algo que es una corriente casi mundial, que los pastores y los evangelistas son enemigos naturales, que viene este evangelista acá a la ciudad. Yo he estado aquí 30 años, ¿quién es este mocoso que va a venir acá que dice que va a evangelizar? Yo he estado aquí 50 años, ¿quién es este pibe para venir a decirme a mí cómo se ganan las almas acá en la ciudad? Y entonces necesita mucha madurez el pastor, sea joven o ya de varios años en la obra, para decirle a los jóvenes, venga para acá, joven, venga, usted tiene don de evangelista, yo quiero amarlo, quiero cuidarlo, quiero ayudarle, quiero darle hasta algún dinero para que usted marche con el Señor, pero mire, no diga tonterías, se va a quemar, va a cerrarse las puertas, sea maduro, aprenda a respetar a los demás. Amar quiere decir respetar. Y estamos tratando de hacer esto nosotros, hermanos. Y yo quisiera estimular que en el Uruguay se oiga en los próximos 10 años que van surgiendo jóvenes uruguayos con don de evangelista, que es distinto al don de pastor. Ahora, hay pastores que también predican el evangelio y el Señor los usa para ganar almas, pero en general hay que decir, el pastor ministra, edifica, alimenta, exhorta, protege, es un padre espiritual que abraza a la grey y que guía las ovejas. El evangelista sale, pelea pero contra las fuerzas del mal, no contra los demás siervos de Dios. Gana almas, lucha por las ovejas y las trae al reino del Señor.